de la iglesia, de glorificar, honrar y además de publicar su salvación, su gloria, su poder. Y espero que ese deseo, anhelo, se transforme en una realidad en cada una de nuestras vidas, porque es parte nuestra, hermanos, como creyente, como iglesia. Amén. Nos vamos a poner de pie y queremos darnos la bienvenida a todos los sobrevivientes de la lluvia, Sí, por Dios. porque parece que otros no pasaron la prueba, pero ustedes pues sean bienvenidos. Amén. Los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Los que teníamos rato en no ver, bienvenidos. Y todos sean bienvenidos. Nos saludamos cantando bienvenidos a esta iglesia. Bienvenido a esta iglesia que te ama. Así le dijo el Señor a Salomón: pide lo que quieras. Y Salomón, comprendiendo el propósito de Dios, pues le pidió sabiduría, inteligencia para poderle honrar, glorificar y para poder llevar al pueblo precisamente hacia Él. Pedir lo que queramos no es pedir aquellas cosas que pueden dañar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Amén. Así que vamos a orar para que sea Dios, hermano, el que nos hable a todos y Él envíe salvación y vida eterna. En la oración ponemos estas necesidades. Hay un hermano, dice, que está hospitalizado. Vamos a orar para que sea Dios el que intervenga ahí. Y también por la restauración de una familia. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por traernos en esta mañana delante de ti, Señor. Padre, te adoramos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, por estas necesidades de tu pueblo. Padre, glorifícate
en cada una de ellas, Señor, sanando, restaurando la salud, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y recibimos la sanidad en esos cuerpos. También, Señor, visita los hogares y lleva ahí la armonía, la paz, pero sobre todo revela, Señor, tu salvación y la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote la gracia, Señor, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra, Señor, que podamos brillar para tu gloria, pero también a través de tu palabra, Señor, fortalece al débil, levanta al caído, da victoria al que está luchando, sana al que está enfermo y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 3. Primera de Crónicas, capítulo 3. Leo el verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 10. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat. Verso 13. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hemos venido leyendo toda esta genealogía que se nos presenta aquí, de la cual habíamos hablado de la importancia, hermanos, de esta genealogía del pueblo de Israel, porque dijimos vino a servir para la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, hermanos, en Babilonia. Que la salida se le dio precisamente al pueblo de Israel. Entonces tenía que comprobarse, hermanos, que los que iban a salir eran precisamente judíos. Pero a la vez también, hermanos, lo más importante de la genealogía era, hermanos, marcar lo que sería la línea mesiánica. Es decir, la descendencia de donde iba a salir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya en el capítulo 3, en lo que leímos, se habla de los descendientes de Salomón. Ahí se da la lista del verso 10 al 14. Pero lo quise leer así como le leí, porque en el verso 13, el verso 14, hay dos personajes que nos, voy a decirle esta palabra, nos formulan un gran reto para nuestras vidas. Hijos de Salomón vinieron a ser reyes. Uno de ellos, en el verso 13, Ezequías, y en el verso 14, Josías. Ese reto, hermano, es que la vida, hermano, se puede ascender, ir creciendo,
y perfeccionándose delante de Dios. Y esto es bien importante porque, hermanos, generalmente lo que la historia humana nos enseña es que el hombre va en descenso, va cayendo hasta degradarse. En este caso, pues, hermanos, de los hijos de Salomón, lo podemos ver de Josafat hasta Acaz. Si bien, pues, algunos fueron moderados, pero la generación, hermanos, de Salomón se fue, hermanos, degradando. Y digo esto, hermanos, porque se justifica el por qué la persona no puede levantarse y le echa la culpa a sus generaciones, a sus padres, a sus abuelos, que si ellos hubiesen sido diferentes, pues tal vez no hubieran llegado a la vida, al estilo de vida que llevan. Estos dos personajes que mencioné salieron de padres que habían hecho lo malo ante Dios. Es decir, que se entregaron a la maldad. Y que era muy difícil que estos dos personajes pudiesen realmente ascender en la vida. Sin embargo, lo hicieron. Y esto nos muestra, hermano, ahora como creyentes, como cristianos, que el hombre por sí mismo no puede hacer nada. El hombre en su pecado ha caído, hermanos, en ese estilo de vida, de pecado, de maldad. Sin embargo, para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la Escritura vino para deshacer el pecado, para levantar al hombre, para liberarlo del pecado. Aquellas palabras tan conocidas de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el ladrón no viene sino para matar, robar, destruir, mas yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diga gloria a Dios. Estos personajes que, hermanos, pudieron ascender en medio de la apostasía, de la maldad en sus padres, de sus generaciones, es obvio, hermanos, que tuvo que ver ahí la mano de Dios, la cual le da la capacidad al hombre, ahora al creyente, para poder vencer. La Biblia dice que antes éramos esclavos del pecado y obedecíamos, hermanos, al pecado. Pero ahora dice que ya no estamos bajo el poder del pecado, porque Jesucristo nos libró en la cruz de Calvario. Su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. Entonces alguien dirá, pero hay creyentes que pecan. Y usted puede ser un testimonio en sí mismo, decir, yo he pecado. ¿O no? ¿Ah? ¿Han pecado, sí o no? Pecadores malvados, y no les da vergüenza de decirlo. No tengo que aprovechar siempre, porque se lo digo personalmente, me bajan los dientes. Pero esa es una realidad. Entonces hemos sido liberados del yugo del pecado, ¿sí o no? ¿Y por qué peca? Si ha sido liberado. Porque puede ser que usted no le dé valor a la vida espiritual.
Puede ser que usted sea una persona ociosa en la vida espiritual. Es decir, que no está trabajando lo que Dios ha hecho en su vida. La Biblia dice que Él nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder, amor y dominio propio para poder vencer al pecado. Es decir, siempre estamos en este cuerpo y siempre vamos a tener inclinaciones hacia el pecado. Entonces, el llamado ahora es que nosotros debemos de obedecer al Espíritu. Cuando dice la Escritura, no satisfagáis los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Andad en el Espíritu. Para aquellos que creen, hermanos, que como que Dios tiene robot o bayonetas, títeres, no. La operación de Dios que nos liberó del pecado, del yugo del pecado. Pero si pecamos es a causa de la concupiscencia de nuestra carne, la cual no deberíamos de obedecer. El cuerpo siempre nos va a pedir maldad y pecado. Nos va a pedir, hermanos, que seamos chismosos. Nos va a pedir, hermanos, que destruyamos a los demás. Siempre. Nos va a pedir que celemos a los demás, que codiciemos. Eso es lo que está en la ley. Cuando la ley me dice no robarás, entonces ahí, hermanos, soy ladrón, dice la Escritura. Es decir, la ley lo que hace es acusar. Porque el pecado está esculpido en el corazón del hombre. La ventaja que tenemos es, hermanos, de que si nosotros obedecemos al Espíritu, Él nos va a ayudar a salir adelante. Pero nosotros si nos disponemos, no es asunto, Señor, no quiero pecar, ayúdame y todo. Yo no sé si me vas a ayudar y se va para el pecado, la maldad. Eso no es así. Eso no es así. Hay que luchar. Hay que luchar. Vaya, la lucha espiritual se refiere a esto. A la lucha precisamente contra los deseos de la carne. De eso se trata. Y cuando el creyente, hermano, busca de corazón al Señor y le cree genuinamente a Dios, Dios le ayuda. Dios lo respalda. Y eso es lo que podemos ver en estos dos personajes que sobrepasaron a los demás. Y entre ellos dos, uno de ellos sobrepasó al otro. Para aquellos que pueden justificar diciendo, en una sociedad en la cual estamos viviendo, eso es muy difícil, hermanos, la santidad. No se puede. No se puede. Eso es crear falsas expectativas. Se crean falsas expectativas si usted lo hace solo. Pero si le cree a Dios, sí se puede. Todo está en la voluntad suya ahora. Porque Dios ya hizo el trabajo en usted. Así de sencillo. Estos dos hombres buscaron a Dios de corazón. Y por eso Dios los liberó. Y les respaldó precisamente en la lucha de que ellos habían empezado para honrarle y para servirle. Amén. Vale, miremos ahí. En la descendencia de Salomón, hermanos, en el verso 13 se nos habla de Ezequías, el rey Ezequías, rey de Judá. Su padre, hermanos, Acaz, hizo lo malo ante Dios. Se entregó a la maldad, a la idolatría. Cerró el templo y comenzó a edificar templos para los Baales. Es decir, que le dio la espalda a Dios.
y arrastró al pueblo también al pecado. Entonces Ezequías, su hijo, nace y se desarrolla bajo la influencia de su padre Acaz. Suficiente justificación para decir: ¿qué voy a hacer yo? Ezequías diciendo: ¿qué voy a hacer yo? Si tuve la influencia de mi tata, si él me enseñó a la maldad, al pecado, ¿qué puedo hacer yo ahora? Porque es fácil, precisamente. Miren, hermanos, ¿sabe cuál es el problema del hombre? Siempre busca lo fácil. No le gusta pagar el precio de la calidad. Eso lo podemos ver hasta en las cosas más insignificantes. Lo podemos ver en la ropa, en las joyas, en el perfume. Alguien que quiere calidad, hermanos, está dispuesto a pagar el precio. ¿Sí o no? Ya sea un perfume, un vestido, ¿qué más dije? Joyas. Pero el que no está dispuesto a pagar y quiere esas cosas, entonces, hermanos, lo que tiene es algo que no sirve. Compra, si es perfume, 7 machos, ¿verdad? Que solo es el olor al instante, pero eso pasa, porque es más el tufo de usted que el olor del perfume. O el mal olor, pues, vaya, para que no se escuche muy feo. En cuanto a la joya, pues allá se va, hermano, a comprar lo que parece oro y anda todo negro después del cuello. En la ropa lo mismo. Porque no queremos pagar el precio. Y como que nos acostumbramos a ello. ¿No se ha fijado eso? Se practica, se ejercita eso. En los zapatos lo mismo. Y por eso no duran los zapatos. Porque no hay calidad ahí. Ay, hermano, pero comprar calidad, yo no tengo lo suficiente. Correcto. No le puedo negar todo lo contrario. El problema es que se ejercita tanto que en la vida espiritual lo llevamos a la vida espiritual y ahí también lo ejercitamos. Todos tenemos oportunidades como creyentes, como hijos de Dios. Dios no hace acepción de personas ni distinción de personas. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Es decir, pagar el precio. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Y claro, hermanos, lo que hace es justificar argumentos, ponerle título al asunto, que no hay que ser tampoco muy fanáticos. ¿Qué más? Que son ortodoxos, para justificar pues su mediocre vida espiritual. Pero Ezequías, hermano, nos da un gran ejemplo. Tuvo la influencia de su papá. ¿Quién era? Dije Acaz. Fue malo. Y posiblemente, hermanos, ya para perfilarlo a él, porque todo padre hacía eso, David lo hizo con Salomón. En el caso de Acaz, hijo, hay que ser uña, hay que ser garra, hay que ser soberbio, hay que ser así, hay que hacer así y así. Si tú te vuelves con una actitud de ¿qué? De ser humilde, se te va a encaramar todo el mundo. Y va a querer reinar hasta el que limpia el palacio y quita las arañas arriba. Mira mi ejemplo. Y así le dicen los padres a sus hijos. Mira el ejemplo mío. Y como tiene todo atarantado a su hijo que se cree sabio, mira el ejemplo del tata, pero no mira la desgracia del tata. Ese es el problema. Lo que mira es que tapudo y cree que ser tapudo está venciendo y no está venciendo.
El ejemplo que podemos dar nosotros es de pura desgracia a nuestros hijos, la cual, hermano, lo tapamos a punto de lengua, de labia. Si su hijo fuese sabio realmente, como dice, y que está estudiando y que está sacando su universidad, viera la desgracia y decir, el ejemplo tuyo, no, yo voy a mejorar mi vida, mi condición de vida, voy a mejorar mi relación con Dios, porque la desgracia tuya es que jamás estuviste dispuesto a pagar el precio, te fuiste por lo más fácil, por lo más fácil. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y Jesús dice, procurad entrar por la puerta estrecha, porque son pocos los que entran ahí. Ezequías se le conoce, bueno, la mayoría lo conoce que fue el rey de Judá, un rey bueno. Pero lo que lee en la escritura se le conoce como el gran reformador de su reino y de su pueblo. Que a pesar que tenía la mala influencia de su padre, que era perverso, cuando sube al trono, lo que hizo fue modificó su reino y modificó precisamente al pueblo de Israel. Restauró el templo a tal punto de llevar su reino y al pueblo de Israel a servirle al Señor. A los años se le viene un pueblo enemigo, los asirios, como tempestad. Dice que no se podía contar ese ejército. Y sitian la ciudad. Y le llega la noticia que los asirios, hermanos, estaban a las puertas. El hombre se desborona, va con el sacerdote, el profeta. Este Ezequías era de los tiempos del profeta Jeremías. Y consulta a Jehová. Y Dios le habla a Jeremías, y llega Jeremías y le dice, así dice el Señor, que no temas. Sube, enfréntalo, que yo te he dado la victoria. Ahí es donde Dios honra a los que le honran. ¿Se da cuenta de ese detalle? Él pagó un precio alto. Posiblemente recibió muchas críticas de parte de sus servidores. Qué barbaridad, Ezequías. No te pareces en nada a tu tata. Y lo pudieron haber criticado, hazme reír con calificativos. La mayoría le teme a lo que va a decir los demás, a lo que va a decir la familia, a lo que van a decir sus amigos, a lo que van a decir sus compañeros. Cuando nuestro temor siempre debe ser nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y prefirió a este hombre, hermanos, temer a Dios que a lo que iban a decir sus servidores. La crítica y todo. Y posiblemente cuando se vino, hermano, ese enemigo como una tempestad para destruirlo, muchos le pudieron haber dicho, te lo dijimos, Ezequías, a tu tata nadie se levantaba, y el que se atrevía a levantarse él lo pisoteaba. Ya se dieron cuenta que eres un rey débil, y ese reino viene con todo. Obviamente él se turba, pero fue al lugar donde tenía que ir, el lugar donde usted tiene que ir. En vez de hacerle caso a las concupiscencias de la carne,
En vez de hacerle caso a los demás que andan allá por Júpiter y fuera de la galaxia, se fue al altar, se derramó delante de Dios, se humilló delante de Dios. Sus servidores lo miraban al rey, hermanos, derretido delante de Dios, llorando y clamando al Señor. Ahí donde se conquista la victoria. Después de orar sale y aparece el profeta Jeremías y le dice así, dice el Señor, Jehová Dios Todopoderoso, Ezequías, no temas. Sale, enfréntalo, que yo te he dado la victoria. Nosotros anhelamos de estos hombres, pero solo los resultados. ¿Cuántos quieren ser como Ezequías, de victorioso, que aplastó grandes enemigos? ¡Amén! ¿Y cuántos quieren que Dios les hable como le hablaba a Jeremías? ¡Amén! ¿Y cuántos quieren ser triunfadores, exitosos? ¿Y cuántos quieren ser prósperos? ¡Amén! Bueno, si lo quieren hacer y ser como ellos, el precio a pagar es muy alto. Eso le llaman balde de agua fría. Y por eso muchos no seguían a estos hombres. Judas, hermanos, se frustró con el Señor Jesucristo. Se decepcionó. Este hombre no nos va a llevar a ningún lado. Cuando por fin se logra que ellos le reunieron una gran multitud, el Señor Jesucristo los corrió a todos. Y todavía se esforzó esta multitud y lo encontraron y el Señor los mandó a volar. Les habló, hermanos, ¿cómo decirle? Les habló clarísimo. Ustedes me siguen porque les di de comer. Trabajad no por la comida que perece, sino la que lleva a la vida eterna. Y se ofendieron, ahí dice la Escritura, y muchos de sus discípulos se ofendieron y se volvieron atrás. Y solo quedaron los 12, incluyendo don Judas, que solamente no le entiendo dónde nos quiere llevar este hombre. Pero lo que rebalsó, como dicen, el vaso de agua fue con aquella mujer que llevó aquel perfume carísimo. ¡Wow! Y como él era el tesorero, ¡wow! Cuando mira que pone ahí, hermano, el jarro de perfume carísimo. ¡Wow! Y ya haciendo cálculo, no había calculadora, pero ¡wow! Y de repente mira que el Señor permite que se derrame en su cuerpo. ¡Wow! Y tipos así siempre piensan en los pobres. ¿No se ha fijado en eso? Personas como Judas piensan en el pobre. Esto se hubiera vendido y se hubiera ayudado a los pobres. Entonces Jesús se vuelve a ellos y les dice: a los pobres siempre los van a tener y van a tener oportunidad para ayudarle. Pero lo que hizo esta mujer, cuando se hable de mí, cuando se hable de la redención, cuando se hable del evangelio, se va a hablar de esta mujer. Pero tampoco ahí entendió Judas. No, 3 años y medio con él. Me retiro, pero eso sí, ¿verdad? Como el diablo. No me quiero retirar con las manos vacías. Voy a recuperar 3 años con él. Mi vida se perdió ahí. En 3 años yo hubiera hecho grandes cosas. No se sabe de qué vivía este hombre, pero todo lo perdió por seguir a Jesús. Entonces voy a ir a recuperar. Y lo fue a vender por 30 piezas de plata. Porque así son. No se quieren ir solos ni con las manos vacías. Como el diablo, que con la tercera
parte de las estrellas, las arrastró con su cola, dice la Escritura. Pero Acaz, hermanos, fue diferente, hizo la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere, que tú hagas la diferencia. Hónrale y Él te va a honrar a ti. Sírvele. Hay muchas almas que están muriendo y van al infierno porque no conocen a Cristo. Y hónrale, adórale, porque es parte del carácter cristiano, glorificar al Señor. Por eso este hombre, el rey Ezequías, se le conoce como reformador. Restauró muchas cosas. El templo lo mandó a reparar. Imaginen que estaba abandonado el templo, ¿no? Se habían caído, las puertas estaban medio del lado, sucio adentro, increíble. Y lo mandó a reparar y levantó el culto hacia el Señor otra vez. Pero a la par de eso, mandó a quemar todo, hermanos, los cultos que se hacían a los Baales. Lo limpió todo de idolatría. Sí, y no se puso ahí como algo democrático. ¿Están de acuerdo que les queme a ustedes sus ídolos, sus dioses? Levanten la mano. Claro que no iban a estar de acuerdo, porque este ejercicio de los Baales es hasta el día de hoy que le han puesto el nombre de Cristo, pero lo que sirven es a los Baales, al Dios que se le puede demandar, al Dios que se le puede hacer pacto con Él y todo eso. Uno de los nombres de Baal es eso, Dios de pacto, por si usted no sabía, en el Antiguo Testamento. Porque con Él se puede, con Dios no se puede. Él ha dado su palabra, ha revelado su voluntad y busca hombres como David. De David dijo: este hará todo lo que yo le mandé. Lo que quiere de ti es que seas leal a Él, fidelidad, como Él ha sido fiel contigo. Amén y amén. Vámonos con el otro. Josías. Este Josías le fue peor que en la descendencia, le fue peor que Ezequías, porque después, hermano, de Ezequías, Manasés y Amón se entregaron a la maldad. Es decir, Josías no pudo heredar, hermanos, lo que había hecho Ezequías, su bisabuelo. Ezequías fue bisabuelo de Josías, sino que hereda de su abuelo y de su padre. ¿Quiénes son ahí? Manasés y Amón. Y lo que hereda es, una vez más, la maldad. Hermano, en este mundo que vivimos, vivir en santidad, ser leal a Dios, no, hermano, usted tiene fantasías. Díganselo a ellos si tuvieron fantasía en su tiempo. Dígaselo a ellos. Dígaselo a Salomón, dígaselo a David. Dígaselo. Dígaselo a una mujer llamada Ruth. Dígaselo, que no se puede. Y ellos le van a responder diciendo: cuando se busca a Dios de corazón. Buscar a Dios de corazón es cuando se ama a Dios. ¿Usted ha amado alguna vez? ¿Ha amado alguna vez usted? Vaya pues, ¿usted ama a sus hijos? ¿Usted está dispuesto a darlo todo por sus hijos? Claro que sí. Eso es amor. Estos lo dieron todo por amor a Dios. Y en el Nuevo Testamento, por amor a Cristo. Lo dieron todo. Renunciaron a sus derechos. Renunciaron a las concupiscencias del corazón. Renunciaron a su vanidad. No solamente renunciaron a las cosas externas,
también en ellos se dieron todo por la causa de Cristo. ¿Y cree usted que Dios no lo merece? ¿Acaso Dios no se dio todo dándonos a su Hijo Jesucristo? El sacrificio lo pudo haber hecho a través de uno de los grandes hombres que le creyeron a él, Abraham. El caso de Isaac iba a ser sacrificado. O un ángel, o un arcángel, un querubín, enviar lo que hiciera, hermano, el sacrificio. La Biblia dice, en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo, que es su Hijo, murió por nosotros. Y dice más, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Cree usted que es poca cosa que usted le dé su vida a Dios? Pero no todos están dispuestos. Se vuelven adoradores del Dios de pacto, de Baal, donde le van a adorar como ellos quieren. Y cuando se les pegue la regalada gana, y van a ir a su presencia o van a asistir a la iglesia cuando se les pegue la regalada gana. Ellos lo traducen cuando pueda. Entonces no le estás sirviendo a Cristo ni a Dios, sino a los Baales, a tus becerros de oro. Dios ha sido claro, hermano. Él no ha escondido nada. Habló del precio que se paga por seguirlo. Lo habló clarísimo. Si a mí me aborrecieron, los van a aborrecer a ustedes. No escondió nada. No nos mintió de decir, mire, hagan bien, síganme, hónrenme y el mundo los va a amar. Como ahora se predica. Porque ahora, hoy se ama al cristiano, ¿no se ha fijado usted? Hoy se ama, hoy se le aplaude, hoy se le premia. Porque lamentablemente el cristiano, igual que el cerdo, se volvió al lodo. Igual que el perro se volvió al vómito. Dios los saca del mundo de la perdición y ellos ahora sueñan por tener cosas del mundo o lo que tiene el mundo. Los adoradores de Dios desean lo que el mundo tiene, ganar premios. Y sueñan que van a ganar su disco de plata, de oro, de piedra, de no sé qué juda ya. Hermano, se volvieron como el cerdo y como el perro. El cerdo vuelve a su cieno, dice, lodo, y el perro a su vómito. ¿Cómo es posible que un cristiano que fue sacado de ahí por la misericordia de Dios ahora esté deseándolo? Increíble, ¿eh? Increíble. Pero en medio de esa gran apostasía de la mayoría, siempre hay uno, siempre hay una que puede hacer la diferencia. Quiera Dios que sea usted. Al rey Ezequías se le conoció como el gran reformador en su tiempo, y al rey Josías, el que en su reino trajo un avivamiento espiritual. Su abuelo, su padre, le heredaron la maldad, pero él lo que hizo fue tomar mejor el ejemplo de su bisabuelo Ezequías. ¿Y quieren saber ustedes su virtud? La virtud de Ezequías, usted lo puede encontrar, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 18. Me dice un amén si ya lo tienen. El gran reformador Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Me dice amén si ya lo tienen. O sea, retroceda ahí, solo retroceda. Ahí está Reyes, Segunda de Reyes. ¿Qué dice?
18:5. Está hablando del rey Ezequías. Dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahora miremos la virtud de Josías. Segunda de Reyes, siempre por ahí mismo, capítulo 23, verso 25. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. ¿Qué dice? Aquí ya no está hablando de Ezequías, está hablando de Josías, su bisnieto. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! Pero esto contradice a lo que decía en Ezequiel, que no hubo antes ni después. Josías superó a su bisabuelo, a Ezequías. ¿En qué lo superó? Toma el reino a los 8 años y con grandes inquietud en su corazón con respecto a Dios, comienza a hacer reformas a temprana edad por el consejo de los ancianos. Miren qué importante el consejo, la exposición de la palabra, la que usted rechaza y que se está ahí retorciendo. Qué barbaridad, y cuál es el problema, y por qué no dejan hacer lo que yo quiera, y que aquí le imponen a uno las cosas. No, hijita, no, hijito. Este recibió consejo y se pudo haber revelado a los 8 años. Miren, ancianitos, vuélvanse por donde vinieron. Aquí el rey soy yo. Y al igual como me enseñó el abuelo y mi tata, el que manda aquí soy yo. Le guste o no le guste. Empieza con reformas sencillas, pero a los 12 años, hermanos, dice la Escritura que él, siempre pensando en honrar a Dios, mandó a restaurar el templo. Imagínense, el abuelo y el tata volvieron a cerrar, hermano, el templo, lo abandonaron, hermanos, y edificaron templo a los Baales, llevando al pueblo a la adoración, a la idolatría otra vez. Pero a los 12 años, Josías manda que se abran las puertas y que se restauren las puertas, se restaure todo. Le metió más. Y restaurando, hermanos, los lugares adentro del templo, encuentran el libro de la ley y se lo llevan. Y le dice ahí el que se lo lleva: hemos encontrado el libro de la ley. Y aquel hombre comienza a leer el libro de la ley. Y toda la gente viéndolo. Y de repente miran que aquel hombre se quita la corona, se quita la ropa real y se lanza de rodillas, llorando. Somos dignos de muerte. Vamos y oremos todo al Señor. Tal vez Él tiene misericordia de nosotros. Eso se llama conversión. Por eso dice aquí lo que leímos, que se convirtió con toda su fuerza, con todo el alma. Y por eso no hubo ni antes ni después un rey como el rey Josías. Superó al otro. Un gran avivamiento. Y ha restaurado el templo. Volvieron a los sacrificios, a la adoración a Dios. Puso cantores. Es decir, hizo lo que había hecho David.
teniendo la influencia del abuelo y de su padre, que se entregaron a la maldad. Los que dicen ahí, un mundo tan perdido como ahora, ser leal a Dios, serle fiel a Dios, andar en santidad, hermano, pura ilusiones. Dígaselo a ellos, dígaselo a Josías, dígaselo a Ezequías, dígaselo. Entre todos estos reyes, descendientes de Salomón, hubieron reyes moderados. Josafat fue un rey moderado. No fue tan entregado, pues, pero hasta que llegaron estos dos personajes. Distantes las generaciones. Josías fue la tercera generación de Ezequías. Ezequías fue su bisabuelo. El abuelo y el tata entregados en la maldad. Pero este niño a los 8 años, ¿qué se puede esperar de alguien que gobierne a la edad de 8 años? Dígame. Si ni de ustedes se puede esperar, mucho menos de un niño de 8 años. Y a los 12 años, hermanos, ya como actuando como un hombre maduro, hermanos, levanta ese gran avivamiento, la adoración a Jehová. Aquí están las huellas de estos hombres que se nos dice que es posible honrar a Dios, mayormente los que han sido restaurados por el poder de Cristo, porque el cristiano no tiene justificación. Además de haber sido liberado del yugo del pecado, tiene la ayuda continua del Espíritu Santo, tiene la guianza de la palabra de Dios. Dios no nos ha dado espíritu del mundo, sino de poder, amor, dominio propio, para que podamos vencer y para que nuestras vidas, con nuestras vidas, honremos a Dios y le sirvamos y seamos testimonio. Esta gente, hermanos, nuestra familia que todavía no conoce a Cristo, nuestros amigos que no conocen a Cristo, las naciones que no conocen a Cristo, podemos ser testimonio. La elección es suya. O va a seguir con su vida miserable, paupérrima, que le llama a usted vida cristiana, o toma el reto que tomaron estos hombres. Dios había, hermanos, determinado hacerlos desaparecer. Iban a ser esparcidos. La nación ya estaba determinada por Dios que iba a desaparecer, la nación de Israel. Pero alargó su ira, la pospuso. ¿Cómo es la palabra? Posponer. A causa de un Ezequías, a causa de un Josías. Por eso se alargó el reino de Judá. Ya Israel ya había sido llevado a la esclavitud. Solo había quedado el reino de Judá, que se conoce como el reino del sur. Gracias a estos hombres, momentos difíciles, donde el mundo se está rompiendo, donde las naciones se están rompiendo, se necesita un Ezequías, se necesita un Josías. ¿Habrá alguien en medio de la apostasía que quiera salir de esa basura, de ese lodo, de ese vómito, para decirle: Señor, yo tomo el reto? Quiera Dios
que haya uno de ustedes que se levante, un hombre, una mujer, y le diga a Dios, como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero que lea esto conmigo, para que nunca se le olvide que en Cristo realmente la vida puede ser levantada, restaurada. San Juan capítulo 2, y ahí finalizo. Me dice un amén si ya lo tiene. Vaya, ahora espérenme a mí. Capítulo 2, ¿ya lo tiene? Verso 19. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego a los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Eso es modificar. Destruye este templo y en 3 días yo lo voy a edificar. Y le dijeron a qué burlonamente: 46 años de tardar en edificar este templo, y tú dices que en 3 días. Entonces dice Juan, es que él no estaba hablando del él lo podía construir en cuestión de segundos, porque es Dios. Si se hablaba de la estructura, pero él no hablaba de la estructura, hablaba de esa nueva relación que se venía como un misterio, hablando desde el Antiguo Testamento, revelado a una mujer cuyo oficio era la prostitución, pero que restauró su vida, la mujer samaritana. Ella le dijo: ustedes los judíos dicen que hay que adorar aquí, allá. Nosotros, los samaritanos, nuestros padres dicen que aquí, en este lugar. Jesús dijo: mujer, vienen días cuando ni en Jerusalén ni en este lugar se adorará al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De esto estaba hablando, de esta restauración. Entonces, ¿no sirvió la ley? Sí sirvió. Claro que sirvió. El propósito de la ley que dice no matarás, no robarás, no adulterarás. El propósito de la ley era, hermanos, llevarnos a Cristo. La ley lo que hizo fue desnudarnos delante de Dios. Es decir, Dios lo que hizo fue mostrarnos nuestra condición de pecador. Por eso Pablo dice, cuando el Señor dice no adulterarás, ahí fui adúltero. Cuando el Señor dice no robarás, ahí fui ladrón. Es decir, la ley señalaba la condición de pecador del hombre, creándole la necesidad de un Salvador, que a su tiempo y de acuerdo a los propósitos de Dios vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan, cuando habló de Jesús, habló como la ofrenda de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga gloria a Dios. Destruyan ese templo que ustedes andan ahí de Baales. Ese templo ¿de qué? Becerros de oro. Ese templo del Dios de pacto, derríbenlo. Y yo en 3 días, si el templo duró 46 días, yo en 3 días les edifico, les restauro la vida. Hoy puede suceder en tu vida.
el Señor puede restaurar tu vida. Y queda en ti a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo cada día modificar tus pensamientos. Transformaos, dice la Escritura, vuestros pensamientos, es decir, vuestra manera de pensar. Que hay que pensar como Dios piensa. Que hay que hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Que hay que adorarlo como Él quiere que se le adore. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Es un reto, queridos hermanos. El precio a pagar es grande. Si tú te determinas ahora como estos hombres, te van a aborrecer. Tus amigos ya no serán igual contigo. Aún aquí dentro, los amigos que tienes, pseudo cristianos, ya no van a ser iguales contigo. Te van a señalar, te van a decir muchos calificativos. Pero no les temas, teme a Dios. Teme a Dios. Hónrale, sírvele, séale leal a Él. Porque Él ya viene, muy pronto aparecerá. Y Él dice, vengo con el galardón en la mano para vosotros. Padre, bendice a tu pueblo y levanta hombres y mujeres que te amen, que te sean leal y que estén dispuestos a pagar el precio, Señor. Amplía tu misericordia, tu gracia sobre tu pueblo, Señor. Transforma, cambia, convierte las almas. Aleluya, aleluya. Tuyo es el poder, la gloria, la alabanza, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a Como una oración al Señor, levante sus manos. con tus ojos. Allá atrás, levanten sus manos.